Muy buenos días. Gracias infinita a la audiencia por compartir en esta mañana de este domingo de mayo 16 nuestra edición 164 de Superando Nuestros Límites. La 163 anterior no se pudo transmitir por vía radial. Sin embargo, hice el esfuerzo para cumplir con la audiencia que me ha seguido y comparten este programa, repito, lo pude realizar en una grabación y se subió a YouTube. ¿Qué debe ser la audiencia que pueda escuchar y que tenga interés? Escribe Superando Nuestros Límites por Danis Rodríguez en YouTube e inmediatamente tiene acceso a Superando Nuestros Límites desde el programa 126 y aparte de eso una variedad de propuestas interesantes que aproximadamente son como 300 audios. Repito, Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez en YouTube. En todo caso, feliz de compartir con ustedes esta nueva edición. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu, y que la gracia de nuestro Salvador inunde totalmente a plenitud vuestro ser, para que sea plena no solamente de bienaventuranza y felicidad, sino también de prosperidad. Amén. Ahora vamos a dar un desarrollo a nuestra edición 164 de Superando Nuestros Límites. Ciertamente, dentro de nosotros, en el fondo, en el estado en que nos encontramos, hay dudas, incertidumbres, estados de ser escépticos. A veces se llega al punto de ser incrédulo y muchos otros llegan al estado psicológico de materialidad total. Sin embargo, toda la naturaleza nos muestra un principio que rige toda la dimensionalidad, expresión y plenitud del universo y del cosmos, expresando la vida en sí. Me refiero a ese principio, dijéramos, inefable de el equilibrio, que también podría llamarse en una manifestación determinada armonía, balance. Ese principio rige todo lo que es la vida universal, repito, y cósmica, en todos los niveles, en todas sus expresiones, en todos los especímenes, en todos los cosmos. Nosotros no somos una excepción a ese principio y como tal debiera de regirnos, y de hecho lo hace. Por eso existe la justicia, por eso existe la ley y por eso existe la misericordia, porque como es un principio cósmico inherente al ser y a la perfección, todo lo que no esté en armonía es imperfecto, viola la ley, la justicia, y dijéramos como las palabras tocantes al evangelio sería como estar bajo la ley, o en otras palabras, si violamos un principio, una ley, tenemos que asumir las consecuencias, que generalmente son punibles o son penables o producen, dijéramos, dolor a nuestra existencia. Entonces, saber vivir en inteligencia es saber vivir en armonía. Saber vivir humanamente es saber vivir en equilibrio, en balance. Quien comprenda este principio
ciertamente comenzará a comprender que Él es parte de un todo y que el todo es parte de Él. Y Él respirará con ese todo y el todo respirará con Él, es decir, con cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces no afectamos a nuestros semejantes. Comprenderíamos que el semejante es una parte de nosotros mismos, así como nosotros somos una parte de Él y como Él y nosotros somos una parte del todo. Entonces verdaderamente había comunión y de esa comunión habría una comunidad socialmente. Pero nosotros tenemos supuestamente estados de comunidad social, pero no comulgamos en el amor, en el equilibrio, en la armonía. Y al no estar cumpliendo ese desideratum cósmico, ese principio de vida, entonces no podemos tener paz. Y al no tener paz, siempre hay un conflicto, ya sea individual, ya sea colectivo, ya sea en cualquier dimensionalidad social o incluso interior, psicológicamente hablando. Y en ese estado nos encontramos todos y la humanidad. ¿Cómo podemos nosotros emanciparnos de la no paz, de la violencia, del odio? Necesitamos despertar en el amor. Pero como ya hemos hablado bastante de amor, es necesario recordarlo en forma contumaz, porque sin amor nada es. Sin amor nada será, nada fue. ¿Por qué? Porque en el amor tenemos nosotros acceso a la sabiduría a través de la fe, porque recuerden, como estudiamos la semana pasada, para comprender lo real, para vivir en armonía real, para experimentar el balance universal en todo su ritmo y ser potencialidad de esa armonía, necesitamos amar. Y al amar, expresamos esa potencialidad de armonía conjunta y total con el todo a través de un poder que es inherente a una responsabilidad, y ese poder realmente es fe, a la luz de la ciencia pura, a la luz de la sabiduría. Entonces ya con fe se tiene acceso a lo real, a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y a los misterios de Dios, que es la verdadera ciencia. Entonces nos convertiríamos en un sacerdote de la sabiduría, en un iluminado, en un adeptus, en un Buda viviente. No se preocupen, la palabra Buda significa iluminado, en este caso. Ahora bien, ciertamente el equilibrio, el balance, la armonía, como principio que mantiene al universo firme en su marcha y que también le dio origen, porque sabemos que el origen del universo reside en dos fuerzas, que es el día y la noche, que es el agua y la tierra, que es la luna y el sol, que es el invierno y la primavera. Esas fuerzas contrapuestas, polares, antípodas, de donde surge la electricidad, de donde surge el calor, de donde surge el magnetismo, etc., es lo que da origen a la vida cuando se unen. Eso es ya sabido hasta ahora. Entonces, si eso es así, nuestra vida debe ser central. Nuestra vida debe ser antropocéntrica. Nuestra vida debe ser, dijéramos, circunspecta. No derechista, no izquierdista. No, como ya lo hemos estudiado, en base a varios principios, y uno de ellos teológico, a la luz ya sea de Salomón o a la luz de Pablo. Ciertamente así, en el centro se encuentra el equilibrador.
Una cosa es el equilibrio y una cosa es el equilibrador. En el centro se encuentra la espada del dial, ese eje maravilloso que resiste o que sostiene a los dos platos de la balanza. Entonces, hermanos, hermanas, todo lo calienta bajo el sol, ya sea en la tierra, ya sea en los mares, ya sea en el aire, ya sea sobre la superficie de la tierra, está sometido a la balanza. Y quien cumple con esa balanza tiene dicha, tiene prosperidad, progresa. Pero quien no cumple con ese principio desequilibra la mecánica universal de la vida y muy específicamente la mecánica social, o mucho más profundamente su propia mecánica interior psicológica vivencial, y se llena de conflictos, cuyos resultados, dijéramos, nefastos y fatales, va a ser lo que nosotros denominamos problema. Sin embargo, no me agrada mucho esa palabra, pero lo estoy comentando como orientación colectiva. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La vida plena, la vida equilibrada. Pero para llevar una vida equilibrada, hermanos, hermanas, tenemos que realizar un trabajo muy profundo y muy serio, sostenido, constante, sobre nosotros mismos en sí mismos. Porque eso no nos llega a nosotros en forma mecánica, no. Si la naturaleza proporcionara el equilibrio pensante en las masas humanas, no discutiéramos sobre un mismo tema de 5 palabras varias personas. Me explico. Si hubiera equilibrio y armonía a nivel pensante, no se subyugaría al mundo, no se le oprimiría a través del idealismo, no se discutiría sobre este o aquel tema. En otras palabras, si se reúnen 3 personas que están estudiando el Evangelio, en este caso cada una no va a tener su propio punto de vista, sino que aparte de tener su propio punto de vista, van a coincidir en lo real. Pero eso no sucede, hermano, porque si eso sucediera, hermanos y hermanas, no habrían miles de sectas de 4 evangelios. Entonces, ¿cuál de los 4 evangelios es cierto? ¿Cuál es más cierto? ¿Los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos o los evangelios que también se llaman protoevangelios? ¿O cuál es más cierto? ¿La Biblia actual con todas sus traducciones o la Biblia la más antigua? ¿O cuál es más cierto? ¿La opinión de X o Y director místico religioso o líder espiritual, dijéramos, para no herir susceptibilidades? ¿Cuál de ellos tiene la razón? Esto implica que aunque tenemos el derecho de libre pensamiento, que es inalienable y que es intrínseco a la vida y que es sagrado, eso no implica el criterio de unidad cósmica a nivel del pensamiento. Cuando ya nuestro pensamiento se mantiene estable, nosotros pudiéramos sostener un pensamiento 1 minuto. Pero realmente sostener 1 minuto un pensamiento es difícil, porque resulta ser que nosotros no pensamos, sino que asumimos y pensamos que pensamos y soñamos que pensamos, pero no es así. Esa es la tragedia de nosotros. Y eso no solamente en el mundo pensante, también sucede en el mundo emocional, en el mundo instintivo, en el mundo volitivo y en los mundos oníricos de ensoñación. Entonces no quiero hacer este tema tan profundo, porque yo sé que a alguno le pesa, entre comillas dijéramos, este tipo de análisis. Pero sin embargo, si no tocáramos este tema en ese nivel,